Buenos días, jóvenes. Es un gusto tenerlos nuevamente al curso de contabilidad de costos. Bienvenidos. El día de hoy se va a realizar una clase de tipo asincrónica. Una lección asincrónica es cuando el docente deja la clase grabada en la sesión de lecciones. Entonces, ustedes van a tener que ingresar al área de lecciones. Y en el área de lecciones, en naturaleza, conceptos y clasificación de costos, ahí es donde ustedes van a encontrar al lado izquierdo lo que es la grabación propia del video. Con esto podremos atender las consultas que han quedado pendientes de lo que es el capítulo 1. Respecto a la semana anterior, nosotros quedamos pendientes con propiamente lo que trabajar desde los componentes esenciales del producto hasta los diferentes elementos. Entonces nos vamos a ubicar en la parte de componentes. Nos vamos a ubicar precisamente en la parte de lo que son los elementos del costo del producto. Y aquí nosotros tenemos que considerar todos los elementos que están asociados propiamente al producto. Sucede que un producto se compone de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entiéndase por los materiales, por aquellos bienes que van a ser transformados en algún momento. Lo que sucede es que esos materiales, como los vimos en la clase pasada, podían ser materiales directos o materiales indirectos. Ya dijimos de que una primera clasificación entre ellos es por la observación y el segundo elemento es por un elemento de costo. En el caso de la mano de obra, hay que ser claro de que ese es el esfuerzo físico o mental que hace una persona para lo que es la fabricación del producto. Aquí es importante indicar de que la mano de obra directa es únicamente la mano de obra de los operarios que trabajan directamente en la fabricación del producto. Todo lo que es supervisión o control de calidad queda excluido de mano de obra directa y queda incluido en mano de obra indirecta. ¿Qué serían los costos indirectos de fabricación? Bueno, los costos indirectos de fabricación, aparte de estar relacionados con todos los costos que están relacionados directamente con la acumulación de materiales, podemos incluir, aparte de eso, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y cualquier otro elemento que no esté considerado ni en material directo ni en mano de obra directa. Cuando nosotros empezamos a revisar la relación, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de clasificaciones. Y cuando nosotros empezamos a hacer clasificaciones, podemos encontrar una primera clasificación que es la relación con la producción. Una primera es donde tenemos dos categorías en donde tenemos a los costos primos y a los costos de conversión. Los costos primos, como lo observamos en esta gráfica, podemos ver de que están compuestos por la suma de los materiales directos más la suma de la mano de obra directa, mientras que los costos de conversión, que son los que están asociados con nuestra transformación, son los que están relacionados con los mano de obra directa y con los costos indirectos de fabricación, como se observa aquí en la sumatoria inferior. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un ejemplo de cómo es que se calculan los costos primos y aquí hay un ejemplo de cómo se calculan los costos de conversión. Posteriormente tenemos la segunda relación, que es la clasificación relacionada con el volumen. Y ahí podemos incluir lo que son los costos variables y los costos fijos. Entiéndase por costos variables aquellos costos que cambian directamente ante un cambio en el volumen de producción. O sea, si hay una unidad, hay un costo variable. Si hay 2 unidades, cambia el costo variable. Si hay 3 unidades, vuelve a cambiar el costo variable. Y sucesivamente en función de la cantidad de unidades que se están fabricando. Caso contrario, el de los costos fijos. Los costos fijos, ustedes se van a dar cuenta de que ellos permanecen constantes durante un rango muy importante de la producción. ¿Qué significa eso? Que en la generalidad, estos costos no van a variar por el incremento de las unidades. ¿Cómo podemos venir y dar ejemplos de lo que son costos variables y costos fijos? Bueno, en este caso particular, por ejemplo, nosotros podríamos decir de que un costo variable es la mano de obra directa que nosotros estamos utilizando.
La mano de obra directa va a variar en función de la cantidad de personas que estemos contratando. Mientras que en el caso de los costos fijos podríamos hablar, por ejemplo, de la patente. Independientemente que fabriquemos o no fabriquemos algo, la patente tiene que darse. Cuando nosotros empezamos a revisar la información, también nos damos cuenta de que existen otras clasificaciones. Y en esas clasificaciones vamos a incluir la de costos mixtos. ¿Qué es un costo mixto? Un costo mixto es el que tiene características de físico y tiene también características de variable. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos dar acá son los servicios. Ustedes entenderán de que el servicio eléctrico tiene una tarifa física hasta ciertos kilowatts. Y después de esa tarifa, después de ese consumo de kilowatts, él tiende a aumentar. Por el otro lado, tenemos también lo que es el Internet. El Internet en algunos casos es fijo, pero en algunos casos existe hasta cierto consumo de megas. Y por ejemplo el agua también tenemos un cobro mínimo, que es el cubicaje que se está dando, y a partir de ahí va creciendo. Cuando nosotros empezamos a ver este tipo de elementos, podemos ver diferentes elementos, podemos ver interactuar con diferentes ejercicios que están asociados. Otra calificación o clasificación en este caso es el de si es directo o es indirecto. Y esto lo vimos con el ejemplo del celular, ¿se acuerdan? Cuando les dijimos a ustedes de que si tenemos la capacidad de asociar esos artículos específicos o si realmente no tenemos la capacidad de asociarlos. Hay otra clasificación que habla del departamento donde se incurren, que son los departamentos de producción, los departamentos de servicio. También tenemos una clasificación de áreas funcionales, que es el área de manufactura, el área de mercadeo, el área administrativa, el área financiera, y el periodo en que también se comportan o se comparan los ingresos. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración para entender algo. El costo del producto. ¿A qué se refiere el costo del producto? El costo del producto se refiere a todos los elementos que están directa o indirectamente relacionados con la fabricación del producto. Tiéndase material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Por el otro lado, tenemos los costos del periodo. Los costos del periodo son los que no tienen ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el producto. Y aquí nosotros podemos meter los salarios administrativos, la depreciación de los vehículos de ventas, todo lo que son las cargas financieras y todo ese tipo de elementos que son completamente diferentes. Tenemos otra relación que es con la planeación y el control. Y aquí es donde estamos hablando de un costeo estándar y un costeo presupuestado. Aquí habla de que los costos estándar son aquellos que deben incurrirse en un determinado proceso de producción en condiciones normales. Pero un costo presupuestado, es casualmente la expresión de lo que piensa la gerencia que es lo que le va a costar. Esa es la pequeña gran diferencia. Tenemos también los costos controlables y los que son no controlables. ¿Qué significa eso? Un costo controlable es cuando un gerente puede tener incidencia en ese costo, y un costo no controlable es cuando el gerente no tiene ninguna relación con eso. Por el otro lado, tenemos los costos comprometidos y los costos discrecionales, que es cuando, por ejemplo, el costo comprometido está relacionado muy directamente con una necesidad explícita de la gerencia que necesita resolver. Pero el discrecional es una decisión de asignaciones anuales que se utiliza muy probablemente para el reemplazo, para mantenimientos, para hacer correcciones a la maquinaria, para incrementar la capacidad productiva, entre otros. También podemos relacionar propiamente los costos relevantes y los costos no relevantes. Los costos relevantes son aquellos costos que tienen una incidencia, que inciden directamente y que si se descartan o no, pueden realizarse o no. Un costo relevante no debe descartarse. Un costo relevante no puede descartarse.
pero un costo irrelevante se puede descartar, no va a afectar directamente a la gerencia. Por el otro lado, un costo diferencial es la diferencia entre los cursos de los costos alternativos. Esto en el área de microeconomía es algo que le llaman costeo incremental o costeo marginal. Otro elemento que vamos a considerar son los costos de oportunidad, que es la decisión que uno toma de adoptar una alternativa a sabiendo de que hay otras opciones disponibles. Y están los costos de cierre, que es cuando un negocio decide cerrar parcialmente o finalmente una entidad. Como hemos visto, aquí se reflejan en esta área todos los costos relacionados de las áreas funcionales, la relación con la producción, la relación con el volumen, la capacidad de asociar los costos, los elementos del producto, el periodo en que se encargan, el departamento en donde se incurren y la relación con la planeación. El capítulo trae una serie de resúmenes. El capítulo trae una serie de resúmenes. El capítulo trae glosario, que es importante de que ustedes lo lean. Pero es sumamente más importante cuando nos paramos en la parte de ejercicios, en donde nosotros venimos y ahí el capítulo es completo. El capítulo le muestra a usted todos los elementos de tipo teórico, le indica a ustedes diferentes elementos y formas para hacer cálculos en cuanto a lo que son los problemas de producción. Le hace preguntas, marca opciones de selección múltiple, Y aparte de todo eso, el capítulo viene y le hace ejercicios a ustedes. Espero de que con esta información les haya podido servir para que ustedes puedan dar un repaso. Como les informé, esta clase es de tipo asincrónica. Asincrónica es que yo no voy a estar presente el día de hoy, sino que ustedes van a tener disponible esta clase para que ustedes puedan revisar toda la información que están necesitando. Cualquier cosa, nosotros la próxima semana, Dios mediante, vamos a dedicar 15 minutos completos para lo que es evacuación de dudas que ustedes puedan tener a la hora de realizar lo que es la prueba. La prueba la vamos a realizar la próxima semana. Vamos a realizar posteriormente en la segunda mitad de la clase. Y en ese periodo de tiempo, ustedes tienen que venir y realizar sus consultas respectivas. Muchas gracias.